Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando en nuestro curso bíblico Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos sobre todo mirando un poco este personaje, el centurión Cornelio, ya habíamos dicho que es de la cohorte del Imperio Romano. Sin embargo, es un hombre temeroso, es un hombre que respeta el aspecto religioso principalmente. Y entonces aquí también se puede hacer un camino. ¿Por qué? Porque hay un diálogo, hay una posibilidad de escucha y hay una posibilidad también de un accionar posterior. Y lo más lindo que nos cuenta la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, dice en el versículo 2, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Una definición magnífica para decirnos que está abierto siempre a la gracia y al poder del Señor. Lo mismo que toda su familia, aumenta mucho más todavía, es decir, que no tendrá muchas oposiciones dentro de la misma familia, a pesar de que él no sea aún, por lo menos, no sea un cristiano. Hacía abundante limosna al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Otro elemento fundamental, nosotros dentro de la religión, ¿verdad?, de los romanos también tenemos politeísmo, tal vez un respeto a los otros dioses, a su creencia y también toda la familia. Pero lo importante, como decíamos, era el hecho de ser temeroso de Dios, respetuoso. Ohenduse ayevanda eiku y asheiko aboejanda y pasela me pella se avena pohenduse tapejo paseko hay lo que sea, ¿verdad? Como muchas veces incluso sucede entre nosotros, lastimosamente decimos que somos cristianos, pero después en el fondo ñandela ya ejina anibe yubeñe ese avejina lleva de cuase imba eve cena pohenduse se ave allá poda la se hipota la se allá posee, ¿verdad? O sea, son actitudes. Aquí se está insistiendo mucho en esta actitud de Cornelio. Esa es la primera partecita. Después también en el obrar, porque no es también una actitud hueca, una actitud simplemente que se dice que es, pero después en el fondo da ya esa cae. Y aquí viene a continuación la segunda partecita, es el aspecto del mostrar, del vivir, de hacer que esa realidad se cumpla. Y entonces dice que hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Upepe moveña de Yahweh copa y entonces todas las posibilidades cuando se te presenta a Cornelio de esta manera. ¿Qué más necesitamos?
el respeto a Dios, y por lo tanto eso le va a llevar al respeto hacia sus hermanos, respeto a la comunidad, a pesar de que él estaba con una función bastante delicada, y haya este soldado romano que tiene que estar aquí en la corte, ¿verdad? Disciplina, y entonces tiene que presentar y tiene que tener el orden dentro de la nación que está siendo ocupada ciertamente. Cuando hay fácil página la debe ocupar y tener lugar a la gente en Andrea Hui, ni no endusei, ni en Andrea Yaseina. Pero sin embargo, ante esta situación, uno tiene que mostrar lo que uno es, lo que uno procura, ¿verdad? Entonces, transmitir. Este hombre tuvo una visión. Un día cerca de las 3 de la tarde vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía: Cornelio. Esto también ya estuvimos nosotros hablando, esto también nosotros estábamos reflexionando. Cerca de las 3 de la tarde que vi al ángel de Dios que entra en su casa y que le está llamando Cornelio. Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó: ¿qué quieres de mí, Señor? Aquí es importante que tengamos en cuenta todo lo que significa para nosotros también esta pregunta que está haciendo este soldado. Por una parte es la visión del Señor, pero entonces él también ya está descubriendo. Él ya descubre lo que significa entonces esta visión, interiormente por lo menos. Umene da Eloi qua página lleva este aspecto misterioso, no llega, ¿verdad?, a descifrarlo, pero sin embargo aquí cuando él se le aparece esta visión, él tiene este respeto, procura entender qué es lo que está pasando aquí. Él vio claramente, dice, al ángel de Dios que entraba en su casa y que le decía a Cornelio. Y aquí él mismo, que se pone en esa actitud de querer entender y entonces hace esta pregunta, lleno de temor, le pregunta: ¿qué quieres de mí, Señor? Volvemos enseguida con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Qué lindo cómo nos acompaña, nos ayuda, nos fortalece y damos un paso siempre hacia adelante, ¿verdad? Con este acompañamiento tan lindo de Dios que nos ama, que nos quiere y que nos ayuda. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 6. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alergia a causa de todo lo que ellos
decían. Fueron bien recibidos al llegar a Jerusalén por los apóstoles y los sacerdotes. Relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para detallar y deliberar sobre este asunto. Bueno, queridos amigos, este es un concilio, esta es una reunión. La problema lleva. Y esto es normal, ¿verdad? Ya veré cómo de las situaciones difíciles, pero por eso decimos ñañemoyana de acuerdo. Ahora mismo nosotros ya veré cómo tendo tacuerajina, esto en un sentido de la nación. No pensemos que el aspecto político es simplemente de los políticos, porque si yo me callo, esa es una política, pero es una política de irresponsabilidad y desinterés hacia la res pública. Res dice latín, dice cosas. Pública, del público, de todos nosotros. Añadigo en la res pública, es decir, las cosas que son de todo, de la comunidad. A operar con la ñane responsable, entero betea. Anihuila ya lleva sino que mirar, controlar. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar interesados que nuestra nación, que nuestro pueblo pueda salir adelante. Si ñanen va énigo, ñanen va en ayénigo, a la ñande ya huerecoa, entero betea, la ñan va apoa, es en bien de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y esto es lo que sucede aquí también. No todos van a estar de acuerdo, porque justamente algunos dicen, no, con agua, ya puana al obrero, y aquí estoy aquello. Pero al final, queridos amigos, hay un tendotá y un líder. Ojalá que pueda ser como Pedro. Pedro que llama a la conciliación y dice, bueno, vamos a sentarnos. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Esto significa el diálogo. Es un diálogo nacional, es un diálogo de las personas, es el diálogo de la comunidad que busca el bien de todos. Pero para eso también todos nosotros tenemos que ser responsables para hacer crecer nuestro país, hacer crecer nuestra iglesia, hacer crecer nuestra misma familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu
tesoro hay en tu corazón. Por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño y dulce bendición. Como un niño en busca de una flor, un tesoro hay en tu corazón. Por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño y dulce bendición. Como un niño en busca de una flor, un tesoro hay en tu corazón. Por ti le doy gracias a Dios, mi dulce amor, 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 mi dulce amor. Te hice una poesía. Pensé en el cielo y en la alegría que yo sentía cuando tomabas mis meditaciones. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles. Aquí la pregunta nuestra es: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor? Ante la presentación o la revelación o esta visión de Dios mismo a través del ángel de Dios que entra a su casa y le llama por su nombre, Nosotros decíamos y reflexionábamos, ¿cómo es que puede saber este nombre, verdad? Es decir, es un llamado especial, un llamado específico, sin ser cristiano, sin embargo, Dios que le está llamando. Tal vez también detrás de todo esto lo que Lucas quiere mostrarnos es la universalidad. Lleva. Peñan de Yara, Yesa, Cántero de Teabe, Jina Peñan de Yara, Oñeñandu, Cántero de Teabe. Ahí va a ver, Abe, Oñeñandu, Caibe, Tei, Nindo Veroviaya, Nindo Icuaya, Jina Peñan de Yara, Arape, ¿verdad? Sin embargo, aquí se le presenta. ¿Por qué? Porque es un hombre bueno. Decíamos que era un hombre respetuoso, un hombre temeroso de Dios. Y entonces es ahí donde Dios se manifiesta con esta visión. La visión quiere decir aquello que nosotros tenemos interiormente. Y por eso dice directamente que primero lleno de temor. Te causa el temor, pero es el respeto. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en mi vida? Y pregunta, ¿qué quieres de mí, Señor? Aquí está dando un paso también muy importante, porque él entonces está como ya intuyendo y está seguro que esta visión que viene a su encuentro es una gracia de Dios. O uajina bebe lleva. Oñeme eajina, ¿qué quieres de mí, Señor? El aripotañan dichar. El ángel le dijo, tus oraciones y tu limosna han llegado hasta Dios. Tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta ti, mi Dios. Bueno, aquí importante que nos hace conocer el autor sagrado todo el esfuerzo y toda la lucha que hace todo cristiano. Vayan de la Yajecaina. Y nosotros lo que buscamos con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, con nuestro empeño, que es lo que Hechos de los Apóstoles nos quiere mostrar, porque Opera Bingo general a Hechos, lleva de los Apóstoles. O esa caseña de hombre, uñan de peñepi águena, pella poquena la penera pena. Ani que bebe tau bebe, ani la mombrilla de la pemañajina, pella poquena, PQE. Y entonces es aquí cuando él después pregunta, ¿qué quieres de mí, Señor?
ahora le va a decir justamente tus oraciones y tus limonas han llegado hasta Dios. Tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta mi Señor. Nosotros hablamos y comenzamos un poco con la palabra limosna, ¿verdad? Limosna quiere decir generosidad. Limosna quiere decir entrega. Limosna quiere decir que nosotros nos comprometemos a dar lo básico, lo elemental, lo fundamental, para que la comunidad entera esté. Entonces, ya me vea. La limosna es el gesto más grande y más importante que nos representa a nosotros mismos. Ese símbolo que nosotros hacemos de entregar una limosna quiere decir que nosotros nos estamos entregando en esa limosna. Llego a verla muchas veces, entonces algunas veces de chiste y de veras. Pero cuando se habla de la limosna se está hablando de generosidad. Cuando se habla de generosidad se está hablando de tu vida que se entrega por los demás. Cuando se está hablando de la vida que se entrega a los demás, quiere decir que hay un amor sincero hacia esa persona. Y cuando hay un amor sincero hacia una persona, hacia alguien que nos llama, nosotros no podemos ser tacaños. Se dice, generosidad va contra la palabra tacaño. A veces medio de chiste y de ver algunas veces depende de tacaño y tereí, o si no, penda peja de juivera, de repente peñan de yara. O ve, va a entender por la palabra limosna. Porque entonces si yo soy tan tacaño, tan pobre, ¿verdad? En ofrecer, en dar, lo que al final de cuentas Dios de alguna manera me ha dado. Yo también de cierta manera estoy diciendo, bueno, yo quiero ser y vivir generosamente al favor de mi comunidad. Generosamente a favor de mi comunidad. O sea que la limosna es algo que sale de tu interior. Diga tú y sea yo en de pea, no. Ahí está justamente la forma de templarnos y la forma de conocer y evaluar nuestro corazón cristiano. Generosidad o también tacañería. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío.
Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Nosotros encontramos en estos versículos que van del 1 al 8 al centurión Cornelio, con algunas características interesantes. Has venido a visitar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Tiene por sobrenombre Pedro. Probablemente Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro. Probablemente ha venido Iguaína. Pero Meneco Genduma Acuaira, porque se acuerdan que los otros nos narran y nos dicen que conocen o que escucharon de la figura de Pedro. Pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Oye, pona, eso que le dice que tiene que hacer. ¿Verdad? Y podía también confiar en que Dios estaba hablando a este llamado. Pedro también, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Primera cosa. Es decir, la escucha. Eso con la palabra de Dios es tan esencial. Ñande la ñamoñe pues nos llevar allá pues las cosas ñande ña genduna. La naña gendu y nos anda ña gendusei nos hace taoía opi. La ñame es angua. Peñandere cobeu y mapa ñande ñamo pu angua. Ñamo que angua ñandera pisacuera. Va a ser muy difícil. Y entonces por eso aquí nosotros vamos mirando un poco y vamos a procurar entender que él dice, sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Uy, que Dios, ¿verdad?, le está pidiendo eso. Podía confiar en que Dios estaba hablando a este llamado Pedro también. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Se dan cuenta que siempre Hechos de los Apóstoles, después de iluminarnos, hechos, acción, acción del apóstol, del seguidor de Jesucristo, el alter Christi, yaku ena, ñañimungu ena, yayapona, de por imba, obita lleva peñane donde peñane yaku ena, yayapona. Y bueno, y aquí entonces después dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué interesante. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pero para eso tenemos que hacer entonces posiblemente un proceso, ¿verdad? Porque en Yandeco hay algunas veces hasta que ya hay cuapama hoy, ya hay cuapa hoy, se nego temía a ver, se nas endusei en síntesis, se no endusei de, baila retase, pues ya hay cuapa hoy, allá ya poder, allá ya posee. Y eso pues es entonces lo que a nosotros, ¿verdad?, de cierta manera nos está atajando y no nos deja actuar y no nos deja vivir. ¿Quiénes somos interiormente? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Por eso lo primero que tenemos que hacer es el escuchar. En esa frase tan linda, ¿verdad?, que la gente suele decir, Dios quiso que nosotros tengamos dos oídos y una sola boca. Ubea que dicen, ñajendu por una vez anguaje, añajendu vea na de la pisa. Ubea la doyo me delante a pisana, arejendu por una jangua. Jareñe y vejan lleva.
porque nosotros muchas veces pensamos que nosotros somos los que sabemos todo. Añandente movila ñañe, añandente movila ya, vaya pona, vaya pona, andañas en dulce, peñandera pisabe. Entonces nos volvemos dioses, nos volvemos entonces los hacedores de toda esta realidad del mundo. Él te dirá, en duana, lo que es necesario que haga la rey Yapuangua de regendura, regresar a la gente. Dios envió un ángel en una visión de Cornelio, pero usó un hombre que debía dedicarse totalmente, ¿verdad?, al Evangelio. Usó un hombre para predicarle el Evangelio. Los ángeles, de cierta manera, dentro, ¿verdad?, de nuestro conocimiento teológico, decimos que los ángeles pueden ayudar a conectar a los hombres con los predicadores designados por Dios. Eso es lo que decimos, ¿verdad?, en un conocimiento nuestro, teológico, ¿verdad? Entonces es el intermediario, decimos, el ángel que es un enviado justamente como intercesor, como intermediario. Y por lo tanto, nunca se les permite hacer más. Hasta ahí. Cuando ya vamos ahí la ñande ya pongan nada, sino que uberuñan de la noticia, el ángelos, la noticia. Se te envía esa noticia para que vos puedas saber, para que vos te puedas comprometer y para que puedas obrar. Y entonces, desde este aspecto nosotros entendemos y respondemos también, como lo hace muy bien el autor sagrado aquí. Esto lo miró lleno de temor. Le preguntó, ¿qué quieres de mi Señor? ¿Qué quieres de mi Señor? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré,
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El proceso de canonización de Sor Lucía sigue su curso. De los 3 niños que presenciaron las apariciones marianas de Fátima en 1917, Sor Lucía era la mayor. Marco Chiesa, postulador de la causa de canonización, afirma que el proceso se encuentra actualmente en la positio. Es la fase en la que se trata de probar la heroicidad de las virtudes de Sor Lucía para declararla venerable. Este proceso ha puesto en valor los numerosos retos a los que se enfrentó la vidente. El 13 de mayo de 1917, Sor Lucía dijo así a María que se le aparece, por lo que se pone completamente a su disposición. Toda su vida es una renovación de este sí frente a cada dificultad, ya que hay tantas personas que intentaron desacreditarla a ella o al mensaje de Fátima, tantas dificultades que tiene que afrontar por obediencia. Chiesa afirma que el proceso de canonización ha sido complejo. Han tenido que recopilar documentos de los 97 años de vida de Sor Lucía. También es un proceso complicado porque obliga a estudiar sus estrechas relaciones con el Vaticano y con el Papa Juan Pablo II. Cuando llegó el momento de la revelación del famoso tercer secreto, o tercera parte del secreto de Fátima, el Papa escribió un mensaje acompañando e interpretando este mensaje antes de su publicación, porque quería conocer la opinión de Lucía. Creo que es justo decir que había confianza mutua, digamos un diálogo de fe. Sor Lucía estuvo a menudo en el punto de mira de la opinión pública, una presión que, según el postulador, intentó afrontar con humildad y sencillez. Una persona como Lucía siempre estaba en el punto de mira. Aunque estuviera en el monasterio, le llegaban oleadas de cartas, de peticiones. Alguien tan importante en todo el mundo, conocida en todo el mundo, mantenía esa humildad, la de la sencillez de reconocer que Cristo es el importante. Chiesa confía en que Sor Lucía será canonizada antes o después, porque consiguió permanecer fiel al sí que pronunció la Virgen en un lejano 1917. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con ven
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este ejemplo tan lindo de un centurión Cornelio, que es de la cohorte del Imperio Romano, pero sin embargo está siempre abierto, ¿verdad?, a la gracia de Dios. Esto es importante. Y aquí, al presentar a este hombre también, que dice que estaba muy abierto, esto es lindo. A pesar de que seguramente cuando nos presenta aquí quién es Cornelio, nos está diciendo que es un hombre abierto a la gracia de Dios, abierto a lo que Dios está de cierta manera obrando en el corazón de esta persona y de toda su familia. Porque después dice lo mismo que toda su familia, que incluso hacía abundantes limosnas con el pueblo, oraba a Dios sin cesar. Bueno, hasta ahí todo bien, pero ahora lo más lindo es como consecuencia. Pero yo pariré, pero esa iré allá, voy a con la visión. O esa lleva enseguida, voy a oporando. ¿Qué quieres de mí, Señor? Miren que es interesante la pregunta. Porque, calculamina ve allá. Peñina ve, a ver, esa voy a ver visión. A ver, esa, peñan de Yarandi, tena belleza aquí con el ángel, dice aquí, ¿verdad? El enviado de Dios. El enviado de Dios. ¿Qué quieres de mí, Señor? Es la pregunta. ¿Qué quieres de mí, Señor? No es simplemente entonces una visualización o una experiencia, pero después, como para decir, se haya pota la se haya posea, porque se ha veare con la visión, se ha pama ba esa bañan de yaguatata, se ha pama en la pe, peyapoana, porque se ha esa movía en la visión, etc. No. Aquí, absolutamente, en ningún momento Cornelio está diciendo, se ve visión, pues esa PM, que esta PM ya por la PM ya por la moa, a ver, ya preparar que peana, a ver, ya preparar que peana, moana. Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo nosotros nos damos, podemos percibir cuando hay muchos de estos, mi oñembo payesero, un mi oñembo pai, eso es la verdad. Entonces, estas personas que leen la mano, o con acanes, de amoa, al final de cuentas lo que están haciendo es creando psicosis, ¿verdad? Porque miren, las visiones y la realidad de un Dios que entra en el corazón, lo único que hace es provocar en nosotros preguntas, ¿Cuáles son estas preguntas? Estas son preguntas esenciales. ¿Qué quieres de mí, Señor? No es tanto, ¿qué quieres de mí, Señor? Hazme descubrir, porque yo quiero saber qué quieres de mí, Señor. Y entonces esa pregunta, que es una pregunta a la que nosotros tenemos que responder, Se indica tú ya amo y la se puede beber o otros ya va a la ya pona va a la huereco. ¿Entendiste? A ver, el S la sepo, el S poco se pepe a pepereñando
y na 3 demonios de acá, etcétera, etcétera. Y así le dicen. Entonces se dan cuenta, si vos ya te das cuenta que la persona que te acompaña no te dice esta frase generadora en tu corazón y en tu vida, ¿qué quieres de mí, Señor? A eso tenemos que apuntar. Nosotros, después de hablar, de compartir nuestra propia vida, tenemos que ser capaces, ¿verdad?, que esa persona a quien acompañamos, con quien esté, se haga un cuestionamiento personal. Y a veces haya Cornelio, lleva. Entonces, ¿cuál va lo que lleva? Pero hay preguntas sino que al contrario, uno se encuentra ante una situación tan grande, ante lo luminoso, y entonces, ¿qué dice aquí Cornelio? Ante esta visión, ¿qué quieres de mí, Señor? Él nos pregunta también, no es lo primero ni lo esencial, ¿verdad? Tal vez después será un elemento, ¿verdad?, teológico para ser discernido. Pero aquí, queridos amigos, lo más importante es esta pregunta, o sea, nos cuestiona a nosotros mismos para que hagamos un camino de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima compañía de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.